Adiós. La situación en Irán es cada vez más seria. Mira estas grabaciones hechas por la propia población durante las protestas. La milicia de Irán, antes vista como invencible con un ejército de 20 millones, ahora es perseguida por su propia gente. Desde la ciudad, de Teherán hasta Babol, las comisarías están siendo incendiadas y las puertas de los centros de detención están siendo forzadas por el propio pueblo. Los vehículos policiales son ahora bolas de fuego. Mientras el régimen pensaba que estaba implementando un plan de represión, en realidad, apretó el gatillo que parece estar cavando su propio destino. Quédate hasta el final para saber qué pasa en Irán. Para analizar este colapso, debemos volver a ese momento crucial. Frente al cuartel general de la milicia Basij en Teherán, la noche del 18 de enero cerca de la medianoche, el equilibrio psicológico entre las fuerzas del régimen y el pueblo cambió totalmente. La estructura de la milicia uniformada de negro, que había aterrorizado a la población civil durante años y actuado como guardianes morales en cada esquina, se desintegró sin siquiera poder asumir posiciones defensivas, por primera vez. Imágenes de inteligencia confirman que esto no fue solo un enfrentamiento, sino un contraataque coordinado. El cuartel general de la Basij de Enderá fue rodeado por miles de manifestantes, marcando un punto de inflexión en la historia iraní. El pueblo derribó las puertas del cuartel general y, además de incendiar el edificio, le quitó al régimen su arma principal, encarcelar. El pueblo iraní, que vivió años con miedo, les provocó un caos total. El evento en Derá se propagó a otras ciudades como un efecto dominó. Lo ocurrido en Babol demostró claramente que este colapso no se limitaba a la capital. La gente ya no solo gritaba consignas, también apuntaba a los instrumentos de opresión del régimen. El edificio de la policía criminal local y los centros de la Basij, que es la milicia de Irán, fueron atacados. Imágenes de la escena muestran estaciones de policía en llamas. Lo que sucedió en la ciudad de Aklara fue un colapso que no estuvo limitado. Lo que sucedió en la de Aklara de que colapso. El régimen perdió el control de los barrios. Antes, una sola moto de la milicia iraní intimidaba un barrio. Ahora ni los vehículos blindados pueden entrar en las calles. Las fuerzas de seguridad ya no podían salir de sus bases. Las amenazas de Jamenei intimidan menos a la población. El Estado perdió el control de las calles, ahora dominadas por multitudes cada vez más organizadas y furiosas. Los incendios en Teherán y Babol no son solo la quema de edificios, sino la quema del mito de invulnerabilidad de 45 años de la República Islámica. El régimen respondió al colapso con máxima fuerza. Teherán intentó copiar la represión de tolerancia cero del Partido Comunista Chino en Tiananmen en 1989 que salvó a ese régimen. Sin embargo, había una variable crítica que no lograron considerar. El pueblo iraní de 1026 no es el pueblo chino de 1989, y la historia no siempre se repite. De acuerdo con horribles informes filtrados de Reuters y fuentes locales, el número de muertos por los disparos de las fuerzas del régimen en la última semana podría haber superado las 5.000 personas. Este número demuestra que el régimen inició una guerra total contra su pueblo para sobrevivir. Normalmente, una masacre tan horrible haría que las personas se encerraran en casa, vaciara calles y creara silencio. Pero en Irán sucedió lo contrario, hubo un efecto de retroceso. Las 5.000 muertes volvieron la ira del pueblo irreversible e innegociable. Cada funeral se convirtió en la chispa para una nueva protesta. Cada bala redujo el miedo y lo transformó en pura venganza. Las multitudes en las calles no disminuyen, al contrario, crecen exponencialmente.
El puño de hierro de Jamenei provocó una gran explosión donde golpeó en vez de solo aplastar. A medida que el régimen aumenta la dosis de violencia, clava otro clavo en el ataúd de su propia legitimidad. En este punto debemos analizar cómo cambió la superioridad táctica en el terreno. Las patrullas en moto, antes herramienta clave de represión de la milicia iraní, ahora son trampas mortales. Antes el ruido de esas motos ahuyentaba multitudes, pero imágenes de Teherán en enero muestran que ahora el cazador es la presa. Manifestantes detienen unidades motorizadas, emboscan en calles estrechas, levantan barricadas, usan obstáculos caseros, incendian vehículos y rechazan a las milicias. Los escuadrones de motocicleta, la fuerza más móvil del régimen, han quedado paralizados por estas tácticas y ya no pueden moverse. Este efecto de onda muestra el fracaso de la doctrina militar del régimen. El monopolio de la violencia ya no está en manos del Estado, está en manos de las multitudes que se atreven a desafiarlo. La derrota militar y el colapso moral eliminaron los últimos vestigios del régimen. La milicia iraní y los guardias revolucionarios, desesperados, usan tácticas que quedarán en la historia de crímenes de guerra. Informes de Ramadán confirman que milicias usaron ambulancias para infiltrarse entre manifestantes, mover armas o huir de la zona de conflicto. Ambulancias, protegidas por la ley internacional y símbolo de salvación, fueron usadas como caballos de Troya militares por el régimen. Sin embargo, el pueblo también notó esa trampa. Esta situación demuestra que el régimen perdió el campo de batalla, la superioridad moral, valores humanos y su estatus como Estado ante el pueblo. Si un Estado se esconde detrás de ambulancias para engañar a sus propios ciudadanos, ese Estado ya colapsó. Es solo que muera, es solo que muera. ¿Cómo pasó esta estructura, antes llamada Ejército de los Oprimidos, a convertirse en una máquina de muerte, ocultándose tras ambulancias y disparando a su gente? La respuesta a esta pregunta no está en las calles de Teherán, sino en las profundidades de los archivos, en un tranquilo suburbio de París. Las raíces de esta estructura, hoy un dragón de 7 cabezas, se plantaron en 1978 en Neaufle-le-Château, Francia. De acuerdo con documentos impactantes descubiertos por el periódico Telegraph, el círculo cercano al líder supremo de Irán, Jamenei, mientras planeaba establecer un ejército popular contra el régimen del Shah, copió la doctrina militar, no de la ley islámica, sino de tácticas de guerrilla del ejército republicano irlandés. La milicia iraní y la Guardia Revolucionaria que enfrentan al pueblo en Teherán ya no son los idealistas revolucionarios de París. Son una organización criminal que domina la economía, controla puertos y gestiona contrabando de petróleo y drogas. La Fundación Cooperativa Basiji es un monopolio que controla desde el mercado inmobiliario hasta la bolsa. Los puertos privados son agujeros negros, donde miles de millones de dólares fluyen sin control, fuera del control aduanero estatal. Esta es la verdadera razón profunda de la ira del pueblo. No ven a una policía religiosa ni una fuerza de seguridad, sino a un cártel uniformado que explota los recursos y mata a sus hijos. El legado de quienes fueron enviados a limpiar campos minados en la guerra Irán-Irak en los años 80. Mercenarios lo usurparon y dispararon al público para proteger el dinero ilícito de los puertos. Y el golpe final que aceleró este colapso fue la tecnología. El régimen cortó el Internet para bloquear protestas, imponiendo la cortina de hierro digital, pero como mostramos antes, las imágenes siguieron fluyendo. Terminales Starlink y redes descentralizadas perforaron el muro de censura del régimen. Imágenes de una comisaría en llamas en Teherán se vieron en segundos en Nueva York, Londres y, lo más importante, en otras ciudades de Irán. Esto es un precedente aterrador para Irán y otros regímenes opresivos. Cortar la corriente ya no detiene la revolución. El flujo de información está completamente fuera del control del régimen. Enero de 2026 será recordado como cuando la República Islámica de Irán perdió su estatus de Estado de seguridad.
Con delegaciones incendiadas, ambulancias usadas como vehículos militares y prisiones derribadas por el pueblo, la ley marcial de Jamenei es solo un papel. El pueblo descubrió que el temido monstruo del régimen, la Basij, era solo un tigre de papel, lleno de mafia y sostenido por tácticas de París. Cuando el miedo deja a la sociedad, no vuelve. Lo que se derrumbó en Teherán esa noche no fue solo una puerta de cuartel general, fue el futuro de 45 años del régimen. El puño de hierro de Jamenei cayó, solo queda saber quién quedará bajo los escombros. Hasta el próximo video.